Odio el 12 de octubre, detesto el 12 de octubre, me enferma el 12 de octubre. A ver, usted no se imagina esto, pero tener nacionalidad mexicana y española, y no sé si esto ya lo conté una vez así, pero esto es parte de algo que escribí hace mucho tiempo, que se llamaba puto 12 de octubre, pero si lo escribo aquí igual YouTube protesta. Esto de tener nacionalidad mexicana y española, abuelos por igual celtas que zapotecas, mi abuelo es de aquí de Asturias, pero mi abuela es zapoteca, alcanza su punto más fastidioso el día de hoy. Hoy es 12 de octubre. Hoy es el aniversario de un día que ocurrió algo, pero verdaderamente reseñable. Una expedición de Cristóbal Colón llegó a unas tierras desconocidas para Europa y a unas personas que no sabían que los europeos existían al otro lado del mar. ¿Quién sabe qué había al otro lado del mar? Puso en contacto a dos continentes que lo ignoraban todo el uno del otro. Y no me importa que los vikingos hubieran llegado, sí llegaron y qué, nadie estaba enterado, a nadie le importaba, ni los vikingos lo tenían en cuenta, ni los americanos lo tenían en cuenta. Pero a partir de la llegada de Cristóbal Colón, entonces ya hubo que tomarse en cuenta. Y grandes grupos de personas, hoy, que este asunto es un momento histórico, es un momento que cambia toda la historia de la humanidad, nos guste o no. Pues algunas personas de pronto consideran que estamos en 1492, que los últimos 500 y tantos años no han ocurrido, 520 y tantos, y que hay que protestar por lo que hizo Cristóbal Colón. Y yo veo españoles, es que conquistamos América. ¿Tú? Que si en la disco hay mucha gente, te sientes asfixiado, ¿tú conquistaste América? ¿Conquistaste con qué? Te pongo una armadura y no te levantas del suelo en 3 semanas hasta que te la quiten. ¿Qué? Conquistaste nada. Es capaz de conquistar una ensaimada que te comes más o menos, pero poco más. ¿Cómo que conquistaste América? ¿Tú de dónde? ¿Sabes quién conquistó América? Los ancestros de la gente que hoy vive en América. Los que llegaron en 1492 y en 1495 y en 1520 y en 1521, que llegaron a México en 1519, o lo que hoy es México, porque no era ni México. Ellos conquistaron, sí, pero tú, no, hombre. Y luego están los que están al otro lado del mar, me dicen, ay, es que nos conquistaron. Oye, ¿cómo dices que te llamas? No, pues yo soy Santiago García González. Y de... Bueno, mi abuelo era García de Cháustegui y el otro era González Virgipondio. O sea, eran de apellido español todos. Sí. Te conquistaron. Tú no eres un indígena. No hay indígenas puros prácticamente en México. Si eso se midiera étnicamente, que yo encuentro que es más cercano medirlo culturalmente. Culturalmente, México es un país mestizo. Hablamos español. Tú no fuiste conquistado, no fueron ellos contra nosotros, tú eres ellos, son tus abuelos, son tus bisabuelos, son los que te dieron el idioma, sí, por la vía de la imposición, pero eso pasó hace 500 años, ya supéralo, criatura. Imagínense que llega un español al aeropuerto de Fiumicino en Roma. A los españoles les gusta mucho ir a Roma, yo tengo buenos amigos en Roma. Entonces va al aeropuerto de Fiumicino y en Roma hay unos señores muy simpáticos que tienen un distintivo así, que reciben a la gente. Les dices, acabo de viajar aquí, ahora cómo llego al centro de Roma, que generalmente pues, es llegar a la estación de Termini, ¿no? A partir de allí ya empiezas a conocer Roma. Oiga, ¿cómo llego? No, pues mire, el autobús sale allí, cuesta tanto. Y te lo dicen en francés, en inglés, en alemán, en serbocroata. Son muy simpáticos los señores que te reciben en Roma. Entonces yo me imagino un español que llegara al aeropuerto de Fiumicino con su mochilita, se acerca a este señor simpático que está recibiendo a los turistas. Para los humanos son listos, les gusta tener turistas, y le metiera un soplamocos de esto que lo deja dando vueltas 3 veces, y le dice, miserable infeliz, ustedes mataron cristianos en el Coliseo y conquistaron España y se llevaron el oro, sobre todo el oro de Asturias.
¿no? Que sea asturiano este tío. Se llevaron nuestro oro de Asturias, dejaron peladas las minas de oro y luego se fueron. Devuélveme el oro. Y el señor que está allí recibiendo turistas le diría, pero ¿qué coño me estás hablando tú? Sí, ustedes se robaron el oro. ¿Y yo por qué crees que trabajo 8 horas aquí recibiendo turistas? Pues tengo oro en casa, imbécil. Los españoles de hoy no conquistaron nada, ni se llevaron el oro de nada, ni el penacho de Moctezuma, ni cosa por el estilo. Los mexicanos de hoy no son indígenas. Afortunadamente no mantienen las costumbres y culturas indígenas, si no tendríamos que estar sacrificando gente en el Zócalo todos los días, que es un engorro. Y es muy sucio eso. La España de hoy no conquistó América. Ni para orgullo de la derecha idiota que en España se siente parte de las huestes de Hernán Cortés y Pizarro y Ordaz, ni para vergüenza de una izquierda que aquí en España se hace tonta también de una manera vergonzosa. ¡Ay, fuimos unos malvados! Tú no fuiste tú, no tuviste nada que ver, no es tu culpa. Deja de lloriquear, por favor. Los españoles de hoy no descienden de los españoles que conquistaron América. Los americanos descienden de los españoles que conquistaron América. Los españoles de hoy descienden de los que no se fueron. Los que nacimos en México, en Guatemala, en Chile, en Uruguay, nacimos de españoles que o bien son de tiempos de la conquista o bien vinieron al paso del tiempo. Mi abuelo llegó en 1890 a México. Pero además no somos solamente eso, tenemos grandes migraciones italianas, alemanas, británicas, francesas, chinas, japonesas y un largo etcétera, que conforman toda esa amalgama que somos en América Latina. Hay más chinos en Chiapas que en Guanajuato, pues sí, y luego te cuento por qué. Fue cuando hicieron la Liga Antichina en el norte de México. Pero hay chinos, y hay negros, y hay suizos, y hay alemanes, y somos descendientes también de indígenas que vivían en un neolítico bárbaro, cometían sacrificios humanos horrorosos, y de españoles que cometieron horrores en una conquista aterradora. Pero eso pasó hace 500 años, supéralo. Es como si sigues llorando y vas a casa de un señor que tiene 40, tú tienes 45 años y vas a casa de un señor que tiene 45 años, le llamas a la puerta, te abre su hijita, dile a tu padre que me devuelva el sándwich de jamón que me robó cuando estábamos en el kinder. Y la niña te iba a decir, pues incluso si lo tuviera, ya estaría un poquito pasado ese sándwich, ¿no crees? Pero es lo que lo tenga. Y no es mi culpa. Y tu papá no es, probablemente tampoco es responsable directamente de lo que hizo en el kinder, pero bueno. Los indígenas que hoy son víctimas del racismo institucionalizado en la derecha latinoamericana, del racismo institucionalizado, son víctimas del racismo de sus propios compatriotas, de la derecha latinoamericana, que los desprecia, del racismo paternalista de una izquierda reaccionaria que lo sigue usando como Álvarez Bulla o el gobierno mexicano usan a los indígenas. Una izquierda que los quiere salvar para que sean indios para siempre, no vayan a querer ser ingenieros o astronautas. Entre el 91 y el 95% de los mexicanos somos mestizos si nos haces un análisis genético, y el 100% somos mestizos si nos haces un análisis cultural. Como son el 100% de los españoles, que son celtas, cartagineses, romanos, griegos, godos, visigodos, vikingos, porque por aquí pasó todo Dios, y todo Dios se acuesta con todo Dios, es una de las cuestiones fundamentales. Tú cuando vas a otra tierra no eres célibe para regresar a la tuya para reproducirte. Si encuentras con quién, procedes a reproducirte. Si quieres indignarte por la tragedia de los indígenas, quien le está causando son tus compatriotas. Reclámales a ellos. Si quieres sentirte culpable por lo que estás haciendo, siéntete culpable por lo que está pasando con las inmigraciones a Europa en este momento, que Europa no ha sabido resolver y que no se resuelven con la visión de la izquierda de vamos a abrir la puerta a todo el mundo, porque viene todo el mundo,
pero que tampoco se resuelven con un muro, sino se resuelven con una política que haga que la gente no se quiera venir a Europa porque tenga una vida digna en donde está. Porque si no tiene una vida digna y ve que en Europa se tiene una vida más digna, va a venir o en Estados Unidos o en Canadá o en donde sea. Pero pelear el 12 de octubre a estas alturas del partido, más de 500 años después, de una manera absolutamente ahistórica. ¡Ay, es que los españoles eran muy salvajes! ¿Y los otros qué crees que eran? ¿Hermanitas de la caridad? ¿Se dedicaban a hacer la fiesta de las flores? No. Cada quien respondía a su momento histórico y a su realidad social, política y económica. Las teocracias americanas eran brutales, salvajes, sanguinarias y sin respeto alguno a la vida, como los españoles que vinieron y como los portugueses que vinieron y como los ingleses que vinieron y como los holandeses que vinieron, porque aquí todo mundo, esta idea de que todos somos los mismos es bastante más reciente y viene de tiempos de la Ilustración para acá y ha ido evolucionando de tiempos de la Ilustración para acá. No puedes pedirle ni a los indígenas americanos de 1492, ni a los conquistadores españoles y portugueses de 1492, que piensen como filósofos ilustrados del siglo XVIII. Y si lo pides, eres imbécil. Estoy hasta acá del 12 de octubre y de que se vuelva a este debate una y otra vez, y así lo voy a decir todas las veces que sea necesario.